Juan capítulo 19, versículos 30 hasta el 33. Y leemos todos unánimes juntos. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Poncio Pilato para que se les quebrasen las piernas y fueran quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Soberano Dios, que tu palabra traspase todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y que hoy podamos ver finalmente tu imagen, Señor. Te lo pedimos y rogamos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Tome asiento. Hemos estado estudiando el Evangelio de San Juan desde que iniciamos esta iglesia. Y creo que esta es una de las porciones, o quizá de la porción más importante. Yo diría que de todas las porciones que podamos leer en la Biblia. Quizá por eso hoy la iglesia está tan vacía, ¿no? Porque el enemigo está orando, pero nosotros somos más fuertes que el que está en el mundo, ¿no? Tenemos que entender, y yo le pido a usted hoy, y le echo este sablazo de frente, no hay nada más importante en la vida de fe que congregarse. Usted puede orar poquito, pero usted no se aparta. Usted puede leer poquito la palabra, pero usted no se aparta. Pero usted deja de congregarse y usted se va a la deriva. Eso es lo que dice el libro de Hebreos, que nos vamos a la deriva, y un barco a la deriva se va ¿qué? Alejando hasta que se pierde. Hebreos capítulo 1, Hebreos capítulo 2, versículo 1 y 2. Léalo. La salvación se pierde. Esto no está en la predicación de hoy, pero sí se lo voy a leer. Hebreos, leámoslo. Hebreos, vaya conmigo a Hebreos capítulo 1. Capítulo 2, perdón. Versículo 1 y 2. Hebreos 2, 1 y 2. Fácil, ¿no? Por tanto, dice, es necesario que con más que diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Otra versión, no sea que nos apartemos. Otra versión, no sea que nos salgamos del camino, ¿cierto? Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una, ¿qué? Salvación tan grande? Necesitamos cuidar nuestra salvación. Nosotros tenemos el privilegio de que lo hemos visto a Él. Usted dice, pero no, yo no lo recuerdo. Claro que sí lo ha visto a través de su palabra. ¿Recuerdan Juan capítulo 1, versículo 1? En el principio era el verbo, era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era ¿qué? Dios. Versículo 14. Y la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Jesús es la imagen de Dios, y Dios nos ha dejado su palabra para que nosotros trabajemos y hablemos por medio de su palabra y tengamos vida por medio de su palabra. ¿Qué es lo que le da vida a nuestro espíritu? La palabra. Juan 6:63. ¿Quién recuerda Juan 6:63? ¿Alguien no lo recuerda así de mente? Juan 6:63. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son ¿qué? Espíritu y son vida.
Vamos al versículo 30. Juan 19:30, nuevamente dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, ¿qué? Consumado es. Esta palabra, o esta es la última palabra que el Señor habla en vida, por decirlo así. Y dice, todo se ha cumplido. ¿Qué es lo que se cumplió? Pues hemos venido hablando varias semanas acerca de esto. Y el cumplimiento requiere hablar de todo lo que estaba escrito por los profetas en la ley, en los salmos y en los proverbios. Cuando él está en el camino a Emaús, él se encuentra con unos hombres y les está diciendo precisamente, yo soy el cumplimiento de todo lo que escribió Moisés, la ley, los salmos y los profetas. Todas las escrituras dan testimonio acerca de quién, de mí. Y eso efectivamente es lo que hoy vamos a tratar. Entonces, hemos hablado de qué fue lo que sucedió cuando el Señor tomó el vinagre, ¿no? Porque precediendo este versículo está ese versículo. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, y entonces ellos empaparon el vinagre, una esponja. Ya hablamos del vinagre, ya hablamos de la ley, que la maldición de la ley fue quitada, ¿dónde? En la cruz del Calvario. Eso está en Gálatas capítulo 3, versículo 10 al 14. También hablamos de la promesa del Padre, que es por medio de Abraham, cumplida ¿en quién? En Jesús. El cumplimiento de la promesa, y hablamos un poquito la semana pasada. ¿Qué dijimos la semana pasada? Me voy y vuelvo, pero no los dejaré, ¿qué? Huérfanos. Les enviaré, ¿a quién? Al Espíritu Santo de la promesa. Esa es la promesa del Padre. En ti serán benditas todas las naciones. Usted es bendito, ¿por qué? Por la promesa que Dios le hizo a Abraham. Todas las naciones, ¿qué quiere decir? No solo los judíos, sino los no judíos. Y aquí, hoy, ¿por qué nos vamos a demorar tanto en Juan 19:30? Porque la palabra consumado es que nos está diciendo todo lo que el Padre me dijo que hiciera, ya lo hice. He cumplido la voluntad de mi Padre y he terminado. Y yo voy a hacer no una alegoría, porque una alegoría es algo de un supuesto que no existió. Lo que voy a hacer es, vamos a transportar todo esto que está diciendo el Señor Jesucristo desde el Antiguo Testamento hasta los días de hoy. Quiero decirles que no empezaré. Daré siquiera unos visos de lo que está escrito en el Antiguo Testamento, pero que se está cumpliendo en este mismo momento cuando el Señor dice, consumado es, o todo sea ¿qué? Cumplido. Y quiero que ustedes entiendan y yo entender que hay algo muy particular que está sucediendo en este momento. Imagínense, este pueblo está preocupado, está muriendo el Señor en la cruz, lo están asesinando, le han hecho de todo, ¿sí? Y esta gente tiene una preocupación grandísima. Dice el versículo 31. Entonces los judíos, por cuanto era ¿qué? La preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fueran quitados de allí. La preocupación era de tener los muertos ahí crucificados para el día de reposo. Vaya, quiébrele las piernas, porque así se tienen que morir hoy. ¿Sí? Ustedes entienden que el Señor Jesucristo fue crucificado el día viernes. Después de viernes, ¿qué hay? Perdone que haga una pregunta tan tonta. El sábado. Y para ellos el sábado era el día de reposo. ¿Y cómo se nos ocurre que en el día de reposo, nosotros
creemos en Dios, que amamos a Dios, que cumplimos la ley, ¿vamos a incumplir la ley teniendo 3 personas colgadas de un madero? La Biblia dice que sea maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Cómo los vamos a tener ahí? Entonces hay que quebrarle las piernas para que ya no puedan intentar respirar y mueran. Y dice ahí que van donde el primero y le quiebran las piernas. Van donde el segundo y también. Y cuando llegan donde el Señor Jesucristo, pues ya está muerto. Tremendo, ¿no? ¿Ustedes están entendiendo lo mismo que yo entiendo y que estamos viendo? Si nosotros nos devolvemos un poquito en el tiempo y escudriñamos un poquito las prédicas que hemos enseñado, hablamos acerca de la Pascua. ¿Hay alguien que tenga una duda de lo que representa la Pascua? Levante la mano, no tenga temor. Si usted no sabe qué es la Pascua, levante la mano. Es muy importante entender esto, porque mire, para estos judíos malvados, ese día era el día de días. Ese era el día esperado. Y aparte de que celebraban la Pascua, ¿era qué? El Sabbat. Era el día de reposo. Y hoy en día hay una guerra entre las diferentes denominaciones, entre que el sábado y entre el domingo. Y la verdad, nos estamos comiendo los unos a los otros, tal y como lo dice el libro de Romanos capítulo 5. Vamos a terminar comiéndonos los unos a los otros por algo que no tiene trascendencia hoy en día. Si es sábado o si es domingo. Y eso es lo que también hoy vamos a entender indirectamente. Y el título de esta predicación se llama Entre en el reposo del Señor. Muera con Él. ¿Entiende? Para entrar en el reposo del Señor hay que morir. Hay que morir a esta carne. Hay que morir a todas las cosas que están por encima de Jesús. Y si no morimos a eso, mire, le cuento que el reino de los cielos, muchos son los que llegan a la puerta, pero no pasan de ahí. Y hay un camino. ¿Sabe cómo lo describe la Biblia? Es un camino que está custodiado con una espada flamigia que está batiendo por todos lados. Esa espada representa la palabra de Dios. Y si usted no está respaldado por esa palabra, créame, hermano, hermana, que usted puede decir aleluya, amén. Pero su nombre no está escrito en el libro de la vida. Perdone que hoy sea tan directo, pero yo estoy seguro que hoy el Señor a usted le va a hablar. Entonces, imagínese, ¿qué tan importante podría ser la Pascua? Pues la Pascua para los judíos era todo. Cuando nosotros, no lo vamos a leer, se lo voy a contar. Éxodo, porque alguno por allá atrás está haciendo la pregunta. No entiendo bien esto de la Pascua. Entonces, en Éxodo capítulo 12, léalo cuando llegue a su casa. Dicen que ellos se han alistado un cordero por 10 días y lo han llevado donde el sacerdote, y con el sacerdote este cordero se queda ¿cuántos días más? 4 días más. Dios dice, alístese un cordero por familia, y si la familia es muy pequeña, pues se unen 2 o 3 familias y van a matar el cordero. Y ese cordero tiene que durar 4 días y tiene unas características. La primera es que no puede ser el de la piernita partida, ni el de la orejita caída, ni el que está rayado con el alambre de púas, sino tiene que ser perfecto y sin mancha. ¿Quién es el cordero? Jesús. Y a este cordero hay que sacrificarlo, dice muy bien, ojo, los que pelean tanto por el día sábado. El día 14, que es el segundo sábado, 7 y 7 es 14, es igual que este mes de septiembre es 7, 14,
21. Ayer fue el tercer sábado. Exacto, mire, cayó como anillo al dedo. Entonces, ese sábado dice que el día sábado el cordero tiene que ser inmolado, sacrificado. ¿Para qué? Y deben comerlo esa noche. La sangre del cordero era tomada y era untada en las puertas, en los dinteles. Dice, hay postes y dinteles de cada casa, de cada familia que había creído que esa sangre podía salvarlos de la muerte. ¿Sí están conmigo? Y toda la familia que hizo aquello y creyó, tomó un hisopo, untó con la sangre de ese cordero postes y dinteles. Dice que el ángel de la muerte pasó derecho y no hubo muerto en esta casa. ¿Qué está representando esa sangre? Pues la sangre del Señor Jesucristo. Cuando Juan el Bautista le dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿qué sucede? El sábado el Cordero es inmolado. ¿Y cuándo ellos reciben la libertad? El domingo. El domingo. Dice ahí, voy a leer ese versículo. Dice, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, Éxodo 12, 11, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Ese es el día en que Dios sacó al pueblo de Egipto de la esclavitud a la libertad. ¿Qué representa Egipto? Pues nosotros en el mundo sin Cristo. ¿Qué hace el Señor Jesucristo en la cruz? Derrama su sangre. ¿Para qué? Para que usted y yo, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que estábamos esclavos, que no teníamos oportunidad, ahora seamos ¿qué? Libres. Y esa libertad, ¿quién nos la puede dar? Solamente mediante la sangre del Cordero que derramó su sangre en la cruz y murió por nuestros pecados, y en estos momentos está diciendo que consumado es. Todo lo he cumplido. No estaba a hablar de la Pascua, pero si hay alguna duda, levante la mano, tranquilo, aquí no tenemos afán. Entonces, para poder entender en parte todo lo que el Señor tiene para hoy, nosotros tenemos que irnos a Génesis capítulo 2. Toda la Biblia nos está hablando de esto, amado. Si hablamos acerca de Noé, nos está hablando de esto. Si hablamos acerca de Sansón, nos está hablando de esto. Si hablamos de cualquier personaje, cada personaje de la Biblia nos está llevando ¿a quién? A Cristo. Entonces empecemos por el Génesis. Entonces prepárese. No, tranquilo que no me voy a demorar. Génesis capítulo 2, versículo 1. Dice, pongan mucha atención y espero que así como vemos una película y le cogemos el hilo, usted esté aquí conmigo y anhele llegar a su casa a ver esta prédica nuevamente. Génesis capítulo 2, versículo 1. Dice, y fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. ¿Cuántos días trabajó el Señor? Dice que trabajó 6 días y el séptimo día ¿qué? Reposó. Leamos el último versículo de Génesis capítulo 1, que es el versículo 31. Los que cortaron ahí, no sé por qué lo cortaron ahí, pero no habían puesto a ver el capítulo 2 ahí en ese versículo, sino en el siguiente, mejor dicho, está mal cortado, porque ahí está dando una sola idea. Dice, versículo 31.
Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí, era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. ¿Está usted comprendiendo, igual que yo, de qué nos está hablando este texto? Y estamos comprendiendo que se está como cumpliendo literalmente lo que está sucediendo en la cruz. Consumado es. Quiere decir que Jesús había hecho toda la obra del Padre. Y podríamos añadirle esto. Dice, y vio Dios que lo que había hecho era bueno ¿en qué? En gran manera. Usted me preguntará, pero ¿cómo podemos unir estas dos cosas? Pues porque la obra de Jesús en la cruz fue la perfecta obra de redención, en la cual podía salvar a todos los hombres. Y la gente dice, no, es que hay unos que no. A todos, todo aquel que cree será salvo. Esto es muy, muy importante. Vamos a tomar un poquito de agüita porque con la canción ya estoy seco. Dice ahí, y acabó Dios, versículo 2 del capítulo 2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Pregunta, ¿qué día murió Jesús? Viernes. ¿Qué hizo el sábado el Señor? Nada. El Señor no hizo absolutamente nada. Consumado es. El Señor fue bajado de la cruz el viernes y todo el sábado estuvo, no sabemos a qué hora salió, a qué horas vino el Espíritu Santo y lo resucitó, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el domingo a primera hora unas mujeres corrieron y no encontraron sino la tumba ¿qué? Abierta. Pero el día sábado el cuerpo del Señor reposó. ¿Estamos entendiendo? ¿Por qué la iglesia celebra el domingo? Porque el domingo el Señor resucitó de entre los muertos. El domingo es cuando el pueblo sale de Egipto, de la esclavitud, a la libertad. ¿Está entendiendo que el sábado representa la ley? Y el domingo representa la vida, la gracia, la libertad. Pero no estoy diciendo que sea el domingo ni que sea el sábado. Porque ese no es el reposo del Señor. Es lo que vamos a ver más adelante. Espero que me alcance el tiempo. Entonces, iba en el versículo 2 de Génesis, ¿no? Listo. Entonces, el Señor dice que reposó, que trabajó 6 días. Y el día 7 reposó. Miremos Génesis 7:31. ¿Qué dice Génesis 7:31? Mire lo que dice. Y vio Dios que todo lo que había hecho he aquí era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Ese ya lo había leído. Sí. Miremos por qué. ¿Por qué yo me atrevo? Y perdónenme a ustedes a que yo diga esto. Y vio Dios todo lo que había hecho y aquí era ¿qué? Bueno, en gran manera. Es que me pongo a predicar lo que tengo escrito y termino leyendo lo que... ¿ah? Entonces, miremos, hay un tiempo, póngame atención, yo mismo los despisto. Hay un tiempo y hay un discurso, y este discurso es una oración. La oración que el Señor Jesucristo hace antes de ser arrestado y de que toda esta cuestión suceda, ¿no? Esta es la oración que el Señor hace al Padre. Y mire lo que dice en la oración. Vamos a Juan 17, muy bien. Esa es la oración de oraciones.
La oración que le compete a usted, me compete a mí y le compete a toda la humanidad. Y mire lo que dice, versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y mira lo que dice el versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Y cómo la acabó? Perfecta. Cumplió cada uno. ¿Ustedes se han dado cuenta que la Escritura dice eso? Y esto sucedió para que se cumpliera lo que está escrito en Isaías, Y esto se cumplió y esto se dijo para que toda la Escritura nos está señalando lo que Dios prometió en el Antiguo Testamento. Inclusive esto que está sucediendo también está escrito. Inclusive que Él iba a pagar por los pecadores también está escrito. Dios vendrá y los salvará. Él es el cumplimiento de todas las promesas que el Padre le dio. ¿Ustedes recuerdan cuál es la voluntad de Dios? Y esta es la voluntad de mi Padre que me ha enviado. Que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo, dice el Señor, lo resucitaré en el día postrero. El Hijo está cumpliendo la voluntad del Padre. Y dice aquí, y he acabado la obra que me dijiste que hiciese. Y esta oración es para usted, hermano. Dice, y ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús es antes, es ahora y es después. Hablamos en el seminario, ¿no? Estábamos hablando que Él era antes, desde la eternidad hasta la eternidad. Y Él está diciendo que está cumpliendo toda la obra. Mirábamos en el seminario que el cielo de los cielos no lo puede, el cielo de los cielos no lo puede contener. Y Él se despoja de ser igual a Dios, viene a este universo como hombre, muere como un criminal y ahora está volviendo ¿a dónde? Al Padre. Pero nos dice, no se preocupen, porque no los dejaré solos, les dejaré el Espíritu Santo. 6, versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Entiende que nosotros vivimos en esta tierra y esta tierra se llama el mundo. Y algunos hombres sí quisieron creer. Y Él está hablando de estos hombres. Todos nosotros fuimos dados ¿de quién? Del Padre. Nosotros estamos aquí porque el Padre nos ha puesto aquí. Nadie viene al Hijo si el Padre no ha dicho que lo... ¿Y sabe a quién escogió el Padre? A toda la humanidad. Pero esto es una cuestión de voluntad. Nosotros venimos a Cristo voluntariamente. ¿Entiende la diferencia entre el pueblo de Israel y nosotros los gentiles? Cuando Dios escoge a Israel, le dice, mi hijo, mi primogénito, Israel es mi hijo. Él decide que Israel sea su hijo. Pero nosotros aquí, por la gracia, decidimos voluntariamente. Y la verdad, el ser humano no ha querido ver al Señor. Vivimos en Él. Dice que aún palpándole podemos encontrarle. ¿Sí dice así la Biblia? Estamos contenidos en Dios, pero el ser humano no lo quiere ver. Y esto no sucede ahorita. Esto sucede desde la fundación del mundo. Ya estaba ahí.
Aunque la Biblia dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que es el mismo Dios, que está en comunión íntima con el Padre, Él le ha dado a conocer. Porque el hombre no quiso verlo. Imagínense, ellos están crucificando al hombre, que es la razón por la cual ellos van a celebrar la Pascua. Imagínense. Jesús es la Pascua. Y ellos lo quieren matar rapidito para celebrar ¿qué? La Pascua. ¿Entiende? Esto es una locura. Al dador de la vida lo quiere matar rápido porque están celebrando la Pascua. Porque la fecha es más importante. Porque ellos, pudiendo ver al Señor en todas las cosas creadas, hay gente que dice, no, es que yo no creo en Dios porque, mire lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas visibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Si usted no ha querido creer en Dios, le digo a los que están en internet o por casualidad están viendo esta prédica, hermano, hermana, amigo, pues no hay excusa. Es que a mí nadie me dijo, no hay excusa. Es que yo nunca, no hay excusa. Es que estuve muy ocupado, no hay excusa. Porque nosotros podemos ver a Dios, dice, en las cosas creadas. Todo lo que Dios hizo es que perfecto, y todo lo que Dios hizo, Dios lo cumplió. Cumplió todo lo que había mandado. Entonces una vez, vamos otra vez a Génesis. ¿Sí está conmigo? A veces yo hago las prédicas y yo después me enredo solo, pero espero que esta vez no. Génesis. Dios ha hecho al hombre, dice la Escritura, conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Pero este primer Adán que él está creando tiene cuerpo y alma, pero no tiene ¿qué? Espíritu. Es que hay un primer Adán y hay un postrer Adán. Por favor, si no lo tiene claro, lea 1 Corintios capítulo 15, empieza a leer desde el versículo 21, ahí se lo explica clarito. Hay un primer Adán y el postrer Adán. El primer Adán es carne y alma. Y el postrer Adán dice que toma del primer Adán a un hombre, lo toma del polvo de la tierra y sopló ¿qué? Hálito de vida en él. Y fue este hombre un ser ¿qué? Viviente. Entonces este postrer Adán, que es símbolo, por decirlo así, hay una palabra que uno usa, es tipo de Jesús. Este postrer Adán, que es completo, cuerpo, alma y espíritu, es el que está aquí en Génesis capítulo 2, versículo 16. Bueno, leamos el 7 y luego el 16. Dice el 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser ¿qué? Viviente. Versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer,
Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente ¿qué? Morirás. Y ya todos conocemos esto, ¿no? ¿Qué pasó con ese Adán? Pues desobedeció. ¿Y murió? ¿Qué murió en él? ¿El cuerpo? El espíritu. Imagínense, recién ha recibido el soplo de vida de Dios. Recién este primer Adán este postrer Adán es un hombre completo y ya falló, desobedeció. Hasta ahí estamos bien. Pero el lío es que nosotros leímos igual de mal que casi todos. ¿Por qué estoy diciendo? Porque siempre se saltan del versículo 8 al versículo 16. Quizá el versículo más importante de la Biblia es este que vamos a leer, versículo 9. Mire lo que dice, versículo 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Y también del árbol de la vida. Otra vez. Y también el árbol de la vida en medio del huerto y del árbol de la ciencia del bien y del mal. Miren ese árbol. El árbol de la vida. Los que hemos ido a un viñedo y podemos apreciar cómo es un árbol de viñedo, de uva, cuando está totalmente peladito, no tiene hojitas. Es solamente el chamizo. Y yo recuerdo Isaías 53, no hay parecer en él. Leamos Isaías 53, versículo 1. Isaías 53. Siempre me quejo del micrófono porque tengo que soltarlo. Y nunca hago nada para solucionar el problema. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca? No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Sin hermosura, sin atractivo. ¿Dónde estaba Jesús? Pues Jesús es el árbol de la vida y estaba en el centro del Edén. ¿Y sabe qué? ¿Por qué la mujer escogió el otro árbol? Porque era agradable, era hermoso ante los ojos, era árbol ¿qué? Codiciable. ¿Y sabe qué? El árbol de la vida siempre fue ¿qué? Menospreciado. Y dice ahí Isaías, como que escondimos de él nuestro rostro. ¿A ustedes les ha pasado eso? Que cuando alguien no lo quiere saludar en la calle, le voltea la cara, se cambia de acera. Yo no les cuento la historia, pero a mí sí me ha sucedido. Tremendo, ¿no? ¿Y sabe qué? Eso mismo es lo que ha hecho el ser humano con el Señor Jesucristo. Hemos escondido de Él nuestro rostro. Nosotros mismos, el ser humano, desde el principio ha rechazado, ha menospreciado al Dios, al único Dios verdadero. Dice ahí, y a Jesucristo a quien ha enviado. Génesis, Dios le dio hálito de vida al hombre. Miremos un momentico Eclesiastés 3:10. Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Ahí. Eclesiastés, ¿ya lo tienen? 3:10.
Dice ahí, hay algo importante que yo quiero recalcar. El Señor está hablando, fíjese que en toda la palabra nos está hablando acerca de trabajar para Él, servirle a Él. Mire lo que dice aquí. Yo he visto, ¿ya lo tiene? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen de Él. ¿Ustedes entienden de qué trabajo está hablando? Dice, todo lo hizo hermoso. Y en su tiempo, todo lo hizo, vuelvo y lo leo, todo lo hizo hermoso a su tiempo, en su tiempo. Y ha puesto ¿qué? Eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Allá estaba el Señor, el árbol de la vida, en medio del paraíso, en medio del Edén. ¿Ustedes saben qué significa la palabra Edén? La palabra Edén significa delicia. La palabra Edén significa lugar de reposo. Literalmente significa mi delicia, mi reposo. Y dice el Señor, vamos nuevamente a Génesis. Perdone que los tenga de aquí para allá. Génesis capítulo 2, versículo 8 otra vez, y dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, delicia, al oriente, y puso allí al hombre que había ¿qué? Formado. ¿Para qué? Ahora sí vamos al versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que él comieres, ¿de él qué? Morirá. No, el versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso ¿dónde? En el huerto del Edén. Mi delicia, el reposo. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. ¿No tiene sentido o sí tiene sentido? Lo lleva a un lugar para que repose y le da una tarea. ¿Cuál es la tarea? Dice ahí, labrarlo y guardarlo. Ese es el propósito. Entiende que cuando el Señor Jesucristo viene y muere por nosotros en la cruz del Calvario, y usted cree que Él, por medio de esta sangre, le dio vida, le voy a contar otra. El primer Adán no tenía ¿qué? Espíritu. Y el postrer Adán tiene ¿qué? Espíritu. Les conviene que yo me vaya, porque les dejaré ¿qué? El Espíritu. Es una copia exacta de lo que estamos leyendo. Nos dejó su Espíritu Santo. Y una vez Él muere y resucita, el Espíritu Santo desciende en el Pentecostés. Y sobre todos aquellos que hemos creído. Y el Espíritu Santo nos sella. Y ahora nosotros somos ¿qué? Hijos de Dios. Nosotros ahora somos como ese postrer Adán que tiene cuerpo, alma y espíritu. Y leíamos la semana pasada. Y el mismo Espíritu Santo da testimonio de nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El hombre no ha entendido esto. El hombre pasa desapercibido porque el afán de la vida nos tiene que ocupados. Es que yo no puedo ir a la iglesia porque no puedo. El día domingo yo tengo que trabajar y si no trabajo, ¿cómo como? Son excusas. No es que tengo que hacer mercado porque trabajo toda la semana, el sábado y domingo son los días. Sábado lavo ropa, arreglo casa, el domingo me voy a hacer mercado. ¿Por quién le da a mis hijitos? No es que yo no voy a la iglesia el domingo porque mi esposo no cree y entonces ¿quién le hace el desayuno? Pobrecito él. Yo no me le quiero meter a usted en su casa. Lo único que le estoy diciendo es que usted está escondiendo la cabeza.
como que escondieron de él la cabeza. ¿Entiende lo importante que es ver claramente? Cuando Eva se dejó de seducir. ¿Por qué se dejó de seducir? Porque era muy hermoso. Así el diablo le pinta a usted cositas lindas aquí en este mundo. Yo conozco hermanitos, hermanitas que, ay, Señor me bendijo, me dio un trabajo buenísimo, trabajo de domingo a domingo. ¿Será que Dios le cumplió eso? ¿O a cuál Señor le está usted orando? ¿Le va a dar algo para que lo aparte de Él, lo aleje de Él? Ahí es donde nosotros tenemos que empezar a pensar qué es lo más importante para nosotros. Hoy no quiero, bueno, iba a decir algo, pero creo que no es el momento. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Ya hablamos. La voluntad del Padre es que ninguno se pierda y que todos procedamos al arrepentimiento. Dice el Señor Jesucristo ahí en Juan 17:4. He acabado la obra que me diste que hiciere. Hay algo muy importante cuando el Señor dice esto. Y yo lo revisaba en el Génesis también. Y me maravillé. Porque es algo que no he escuchado a los pastores predicar, pero hoy lo voy a decir. Y es tremendo, tremendo. Vamos a Génesis. Nuevamente Génesis capítulo 2, versículo 9. Ahí. Y Jehová Dios plantó en el huerto del Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. ¿Dónde lo puso? En este lugar que se llama como lugar de placer, lugar deleitoso, mi delicia. ¿Y cuál es el menester del hombre después de tener la salvación? Exactamente lo que sucede con Cristo. Después de que Jesús resucita, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como iglesia? Labrarlo y cuidar. Para eso estamos nosotros acá. Para labrar y cuidar. Lo que le quiero decir nuevamente, hermano, es que en el momento en que usted tiene vida en el espíritu, ahora usted entra en el reposo del Señor. ¿Cuál es su reposo? ¿El día sábado? No. ¿Cuál es su reposo? ¿El día domingo? Tampoco. Su reposo es el Señor. Todos los días de nuestras vidas le serviremos a Él. ¿Sí me hago entender? Toda la Escritura está hablando precisamente acerca de esto. Mire conmigo Apocalipsis, vámonos hasta el fin, 22, versículo 2. ¿Ya lo tiene? En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, ¿estaba qué? El árbol de la vida. Si quiere, cierre un momentico la puerta, por favor. Eso, ajústela así, solo ajustadita. Eso. Que no entre ese ruido. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes un fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y mire lo que sucede cuando Cristo muere en la cruz. En la cruz del Calvario dice que Él se llevó la maldición de la ley. Pagó por nuestros pecados. Venció a Satanás. ¿Cierto? Y usted puede sumarle todo lo que sucedió en este momento en la cruz. Y dice ahí, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y el Cordero estará en ella. Y sus siervos, ¿qué? Le servirán. Yo le pregunto a usted,
Si usted tiene líos, si usted tiene problemas, si usted tiene situaciones, lo primero que uno debe hacer es, ya no sirvo más al Señor. ¿Seguro? 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 Hay gente que lo piensa. No, yo no me siento digno de servirle al Señor. ¿Sabe qué? Lo está engañando ¿quién? Satanás. Satanás lo está. Porque desde el principio, cuando el Señor puso al hombre allá en el Edén, ¿lo puso a qué? A que le sirviera, para que lo labrara y lo cuidara. Y hoy en día nos ha dado salvación y vida eterna para que nosotros labremos y cuidemos su iglesia. Y el árbol de la vida está hablando acerca de esto, para que cuidemos y labremos. Mire la oración de Zacarías, por favor, vamos a Lucas. Me perdonan, se me corren los cables. Miren la oración de Zacarías. La oración de Zacarías está hablando, hace un resumen magistral de todo el Antiguo Testamento, de la promesa del Hijo que vendría. Es el resumen más completo y más cortico. Y tiene un fin, dice ahí Zacarías, Lucas capítulo 1, versículo 67. Zacarías, su padre fue lleno, Zacarías es el papá de Juan el Bautista, ¿no? Dice, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos, de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, y mire lo que dice el versículo 74, que librados de nuestros enemigos, sin temor, les serviríamos. La gente dice, pero tiene que estar en santidad. Sí, pero la santidad la da ¿quién? Jesús. Él es el santo y el que santifica. Nadie puede ser santo por su propia cuenta. Nadie. ¿Quién? ¿Quién dice yo? Yo soy santo por mis propios méritos. Entiende que nadie puede ser santo por su propia cuenta porque entonces no necesitaría de Cristo, por demás murió Cristo. Si usted cree que usted puede ser santo por sus propias obras, no por obras para que nadie se gloríe. Nadie puede justificarse a sí mismo. Él es el que justifica. Entonces dice ahí, en santidad y en justicia delante de Él, todos nuestros días. ¿Cuándo tenemos que servirle al Señor? Todos nuestros días. No, es que yo no puedo servirle porque yo siento. ¿Usted creyó? Sí, yo creo. ¿Usted cree que Él lavó sus pecados en la cruz del Calvario? Claro que sí. Hermano, sirva. No se aleje del Señor. Péguese de Él. Mire, si este siervo que les habla tiene una cantidad de pecados encima, que ya el Señor me lo limpió. Y si habláramos de malos, aquí todos tenemos que irnos para afuera. Todos. Entiende que si fuera así, que usted no puede presentarse delante del Señor si usted no es santo y justificado por sí mismo, nadie podría servir. Absolutamente nadie. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Dice, justos ni aún uno. Él es el que nos justifica. Él es el que nos santifica. Él es, no hay otro camino, no hay otra forma. ¿Y saben qué? Como que escondimos de Él nuestro rostro. ¿Entiende que son excusas? Dígale que siga. Bienvenida, esta es su casa. Sigan de una vez, por favor. Siga. Con las niñas, no hay lío.
Ven, a la próxima vendrá. Para eso nos ha llamado el Señor. Para eso nos ha llamado el Señor. Apocalipsis 22:3, ¿ya lo leímos? ¿Sí? Y no habrá más maldición. Ah, listo, perfecto. Me va a tocar no tomar notas porque yo me acelero y después termino leyendo nuevamente las notas. Entonces, ¿qué pasó con el hombre cuando Dios le dio espíritu? Adán. Dice que ellos pecaron. ¿Y qué hizo Dios cuando ellos pecaron? ¿Quién recuerda? Dicen que fueron destituidos de la gloria de Dios. Y esta es la parte más importante de este tema que estamos tocando hoy. Mire conmigo, si alguien tiene palabra de Dios para todos por ahí, ábrala, tenga la lista y viene y coge un micrófono de estos. O si tiene voz de trompeta, esté dispuesto. Génesis, capítulo 3. Leamos desde el 18. Bueno, desde el 17. Mejor dicho, tendríamos que leerlo todo. Dice. ¿Qué versículo dije? 18. Él está llamando la atención al hombre. Leamos desde el 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de la mujer y comiste el árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por causa tuya. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Está entendiendo que le está hablando de cuál tierra? La tierra de donde fue tomado el hombre. Recuerda que el hombre fue tomado del polvo de la tierra, se le dio aliento de vida y luego fue puesto ¿dónde? En el Edén, para que labrara en esta nueva tierra. Pero como no desobedeció, entonces nuevamente lo va a mandar ¿a dónde? Al mundo, a esta tierra. Y fíjese, 18. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverá. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. 21. Por favor, tenga esto en cuenta. Y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. Aquí hay un contraste. Está por castigarlo. Los está castigando, pero dice, hace un sacrificio, ¿no? ¿De dónde sacó las túnicas de pieles? Pues eran animales, ¿no? Y para poder sacar la piel, ¿qué tuvo que hacer el Señor? Pues tenían que morir estos animales. La cuestión es que Dios muestra su misericordia en este momento y los viste, ¿no? Y miren lo que hace el Señor, versículo 22. ¿Ya tienen PDT por ahí alguien en la mano? Versículo 22. Por favor, despacio conmigo. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. ¿Quiénes son nosotros? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque es Dios absoluto, ¿no? Es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Bueno, hasta ahí está bien. Pero mire esta segunda parte. Ahora pues, miren el árbol. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Quizá usted no lo está entendiendo, quizá la versión Reina Valera es muy ambigua, pero la versión en el griego dice, no sea que extienda su mano y tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre.
Entiende que Dios nunca le cerró la puerta a este hombre por haber desobedecido, la dejó abierta. Entiende que Él dice que nos sorprenderemos cuando veamos a Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Entiende que la fe es desde el Antiguo Testamento. Entiende que el padre de la fe es ¿quién? Abraham. Leamos esa versión en otra versión. ¿Qué dice César? A voz de trompeta. Luego el Señor Dios dijo: miren, el hombre y la mujer se han convertido en seres como nosotros, pues saben reconocer el bien y el mal. Ahora tienen a su alcance los frutos del árbol de la vida. Ahora tienen a su alcance, vuélvanlo a leer, por favor. Ahora tienen a su alcance los frutos del árbol de la vida, para comerlos y vivir para siempre. Dios jamás nos cerró la puerta. A ninguno hecho fuera. Se contradeciría a Dios decir a ninguno hecho fuera y haberlos echado fuera. Entiende que desde el principio siempre hubo oportunidad para que nosotros nos reconciliáramos con Jesús, pero no lo quisimos ver porque no había parecer en Él. Menospreciado, siempre lo menospreciamos. Esta gente está afanada por celebrar la Pascua. Ay, ¿cómo vamos a dejar esos hombres ahí? Si no se han muerto, vaya y quiébrenle las piernas para que se mueran ya. Qué oso, mañana es el día de reposo, el día maravilloso. Quiébrele las piernas, con eso se mueren ya y los bajamos. ¿Cierto? Nosotros, vuelvo y lo digo, como que escondimos de Él nuestro rostro. Pero Él siempre ha sido misericordioso. Hoy el Señor le está diciendo a usted, hermano, hermana, entre en el reposo del Señor. Toda la Biblia está hablando de eso. Terminemos leyendo el libro de Hebreos, capítulo 4. No, leamos leamos el 4. Amados, no sé si he sido explícito. Lo que quiero dar a entender es que desde el principio de la fundación del mundo, el Señor ha estado dispuesto a recibirnos por hijos, a amarnos y a darnos vida eterna. Dice ahí el versículo 1, Hebreos 4:1. Este texto también, ahí le pusieron el 4, pero yo no le hubiera puesto el 4 ahí, porque es el mismo tema que está hablando el capítulo 3. No debieron cortarlo, pero bueno, leamos desde el versículo 10, Hebreos 3:19. ¿Listo? Empecemos desde ahí. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. ¿Quiénes? El pueblo de Israel. No entraron al reposo del Señor. ¿Por qué? Porque ellos, cuando el Señor los sacó al desierto, ellos ¿qué hicieron? Se hicieron un becerro ¿de qué? De oro. No creyeron. Cuando vieron que Moisés subió, decían, ay, Moisés nos dejó aquí botados, hagámonos un becerro para poder seguir al becerro. Y está hablando de este tema. Lea Hebreos 3 en su casa, versículo 4, capítulo 4. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Bueno, también perecen. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que oyeron. Pero los que hemos creído, mire lo que dice, los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo.
¿De qué hora se está hablando? De todo lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Tiene que leer todo para entender el contexto. 4. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por tanto, pues, no sé por qué estoy leyendo mal. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, amado, dice ahí, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz. ¿Entiende que aquí en este texto ya nos ha hablado 3 veces lo mismo? Necesitamos oír la voz ¿de quién? Del Espíritu Santo. El versículo 3:7 dice, por lo cual dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. El versículo 15 dice, si oyeres hoy su voz. Y el versículo 7 vuelve y lo dice, otra vez determina un día. ¿Cuándo? Hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David. ¿Quién es David? Por medio de David viene la descendencia, que es ¿quién? Jesús, ¿sí? Y dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis ¿qué? Vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Y mire lo que dice ahí, procuremos. En otra versión dice, esforcémonos. Otra versión dice, hagamos lo posible, pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra a partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hay un reposo para cada uno de nosotros. Si usted me está viendo por la internet, Jesús murió y entró en reposo y resucitó al tercer día y nos está dando vida en el Espíritu nuevamente. Nos envió su Espíritu Santo y una vez recibimos su Espíritu Santo, nosotros entramos en el reposo de Dios. ¿Cuál es el reposo de Dios? Todos los días de nuestra vida hasta que Él venga por su iglesia. ¿Entiende que ese es el reposo? ¿Entiende que entramos al reposo y vamos a trabajar para Él? ¿Entiende que entramos al reposo a servirle a Él, a labrar la tierra y a cuidarla como Él lo estableció desde antes de la fundación del mundo, cuando puso a Adán en el Edén? Mi delicia. ¿Entiende que el gozo y la plenitud de la vida, hermano, hermana, es predicarle a otros? La plenitud de la existencia es ver que alguien, como esa señora que iba a entrar, que alguien le predicó en algún lugar, pasó y se interesó y entró. Entiende que no hay gozo más grande cuando usted ve que una persona que estaba muerta ahora tiene vida y cree en el Señor Jesucristo. Ese es el gozo del Señor. Yo no sé si usted me esté comprendiendo, pero yo sí le pido al Señor, de todo mi corazón y de todo mi ser, que nosotros entendamos que nuestra vida es para servirle a Él, para agradarle a Él, para predicar su palabra. No se vaya hoy y deje esta predicar, aunque estuvo muy enredada. No se vaya hoy igual que como usted vino. Allá afuera hay un mundo que no conoce el Señor. Muchos de ellos dicen, aleluya, amén.
La gran parte de la humanidad celebra el 24 de diciembre y el nacimiento de Jesús, pero no le conocen. Es algo más festivo, algo más comercial, pero realmente no han nacido de nuevo. Y ese es nuestro trabajo. Eso significa labrar la tierra, eso significa cuidar esa tierra. Si usted tiene el Espíritu de Dios, si ahora usted es como ese primer Adán que tiene cuerpo, alma y espíritu y que tiene vida, haga la obra. Dice el libro de Juan, ¿no? Primera de Juan. En esto conocemos que amamos a Dios, en que nos amamos los unos a los otros. Nadie tiene más amor que el que da su vida por sus amigos. Ame a su hermano, predíquele. Póngase de pie, vamos a orar. Dice el último texto mientras estamos ahí disponiéndonos para orar. Apocalipsis capítulo 2. Ábralo, hermano. Ábralo y leámoslo todos unánimes juntos. Juntos. Léalo. Apocalipsis 2, 7. 1, 2, 3. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida. Pero no lo estamos leyendo, hermanos. Leámoslo otra vez. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahí está la promesa de Dios. ¿Es de usted?